buenas y bienvenidos un día más a nuestra tertulia ciudadana, un espacio en el que, como siempre, habrá espacio para diferentes asuntos, valga la redundancia, tanto locales como también en determinadas ocasiones temas provinciales, regionales e incluso nacionales. Un lugar para el debate, siempre desde la educación y el respeto, para dar nuestra opinión sobre diferentes temas de actualidad. Y antes de presentar el tema que vamos a tratar en esta ocasión, voy a presentar a las personas que hoy nos acompañan en esta mesa. En primer lugar, Ángel Bascuñana, muy buenas. Buenas tardes. José Manuel Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas, hola. Y Mercedes Navas. Buenas ¿Cómo tardes. estamos? Hoy vamos a hablar del 25N, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y es que según los datos oficiales, un total de 1.286 mujeres han sido asesinadas por violencia de género desde 2003. En 2024 ya son 41 mujeres y además este año también han perdido la vida a 8 niños y niñas a causa de la violencia vicaria. Un tema que había que tratar. Este pasado lunes se celebró este 25N, se conmemoró este Día Internacional. Por tanto, vamos a empezar hablando de ello. ¿Cuál creéis que es la importancia de celebrar un día como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Bueno, más que un día de celebración, yo creo que diría un día de reivindicación y también un día pues un poco de luto, a diferencia del 8M, que es el día un poco de salir a las calles bueno, pues a celebrar los derechos que hemos ido consiguiendo las mujeres poco a poco. Pues al final yo creo que lo más básico en el 25N es visibilizar que no solamente la violencia son los asesinatos, que los asesinatos solamente son la punta del iceberg, lo más visible, lo que vemos en las noticias cada día, sino que también hay otras formas de violencia como la violencia no solamente física, también la violencia vicaria, la violencia económica o la violencia sexual, que también un gran porcentaje de mujeres sufren en la actualidad. Gracias. Bueno, pues a ver, yo creo que el tono de reivindicación debe ser el correcto, pero yo reivindicaría más cosas aparte de eso, porque hay que mirar también la evolución del problema y la evolución del problema, como ahora veremos, pues no está siendo la que debería. Entonces está yendo a más y hay que poner el foco sobre todo en el que no está funcionando. Ángel. A mí el 25N es igual que el 8 de marzo, que el 7 de abril, contra la lucha contra el trato a las mujeres hay que acabarla día a día, y los 365 días del año. Un día más, significarlo, para mí no es día a día, y los 365 días del año hay que estar luchando contra eso. Hablaba José Manuel precisamente de cómo se ha evolucionado en esta lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. Precisamente, ¿qué creéis que ha ocurrido en estos últimos años? ¿Cómo ha evolucionado este tema? Pues, a ver, si tenemos en cuenta, he sacado aquí ya los datos, desde 2020, que es más o menos creo que cuando Irene Montero, en este caso, toma posesión del cargo de Ministerio de Igualdad, ha habido dos cosas que han subido notablemente. Una es los presupuestos anuales, que este año ya rondan los 600 millones de euros, si no estoy equivocado. Y el problema está en que desde ese momento hasta este año los casos de violencia de género no han hecho más que subir. Además, rozan este año los 37.000 casos, según tengo aquí. Entonces, algo evidentemente no está funcionando cuando hay un ministerio que está recibiendo mucho más dinero cada año. O sea, las subidas son del 12, del 14%, y las subidas de los casos de violencia de género crecen escandalosamente. O sea, hay algo que o no se está haciendo bien, o simplemente no se está haciendo, o simplemente las medidas en las que se está gastando dinero no funcionan. Esa es la opinión. Yo estoy muy de acuerdo en ese tema. O sea, tenemos en cuenta, yo tengo datos del 2023. 2023 subió la violencia contra las mujeres, vamos a hablar de ese tema, un 12%. Los presupuestos han subido más del 300% para ayuda a ese tema. No se ha conseguido nada. Este año, de enero a marzo, ha subido el 4%. No sabemos todavía el porcentaje, o yo no lo tengo, este último. Quiere decir que estamos incrementando el presupuesto para esas ayudas, pero yo creo que hay que poner otra clase de ayudas, más policía, más enseñanza en los colegios, más
porque no estamos consiguiendo nada. Algo se está haciendo mal. Si aumentamos el presupuesto y cada año subimos un 12% los casos de agresiones a las mujeres, algo no funciona. Yo opino que a través de simplemente el dinero no vamos a conseguir resultados efectivos como el que se pare de asesinar a mujeres o que se pare de violar a mujeres, sino en qué invertimos ese dinero. Sí que, por ejemplo, quiero hacer mención a la Guardia Civil de aquí de Miguel Turra, que creo que desde el servicio que tienen de atención a víctimas de violencia de género es un servicio bastante bueno, del que tengo muy buenas referencias y que, bueno, me gustaría nombrarles hoy porque creo que es muy necesario, pero al final esas ayudas económicas, cuando hablamos de ayuda tenemos que concretar en algo. ¿Por qué suben los casos de violencia de género? ¿Por qué han subido a lo largo de toda la historia? Quizá deberíamos de pararnos a pensar, como ha dicho Ángel, en la socialización, en cómo los niños y niñas se desarrollan y se crían en un entorno polarizado entre el hombre y las otras, porque la mujer, como decía Simone de Beauvoir, siempre ha sido la otredad, lo otro. Y también cómo los adolescentes perciben a las mujeres y cómo perciben las relaciones amorosas, por llamarlo de alguna forma. Así como también hablar de la violencia económica a la que están sometidas las mujeres, también del el conocido techo de cristal, el por qué las mujeres tienen más dificultad para acceder a ciertos puestos de trabajo o tienen que renunciar a esos puestos de trabajo para darse a la crianza, que también es otro trabajo aunque no esté remunerado. Entonces, cuando hablamos de ayudas y hablamos de dinero, hay que poner sobre la mesa de forma concreta qué ayudas son esas, a qué queremos destinarlas, cómo creemos que podemos erradicar poco a poco y de una forma continuada esta lacra, porque de un día para otro no va a desaparecer el odio hacia las mujeres, no va a desaparecer. Entonces, creo que el hecho de que aumente el dinero lo veo positivo, porque creo que se está teniendo más en cuenta algo que nos atormenta a todas día a día, porque simplemente el hecho de volverte de un bar a tu casa por la noche y tener miedo, para mí eso es violencia. Para mí es violencia ir a casa y temer el momento en el que puedan meter ya la llave en mi casa y estar dentro. Para mí eso es violencia, o sea que este dinero que se invierte también debería de ser en sensibilización, tanto para los niños, niñas y adolescentes, como también para los adultos. También los adultos necesitan mucha sensibilización y mucho trabajo respecto a este tema. Sí, pero de todo esto estoy de acuerdo. El dinero, bien, habría que invertirlo bien, evidentemente, ayudar a esas mujeres que lo necesitan de verdad, porque es que hay mucho de ese dinero que no llega. Entre puestos de trabajo que se han montado y un montón de historias, a la mujer verdaderamente le llega menos de lo que se recauda por ello. Pero de todas maneras también tenemos que, por el artículo 27 se cambió una ley que hoy por hoy hay 232 maltratadores y violadores en la calle y a la espera de salir otros 1000 y pico porque hemos cambiado las leyes. Si nosotros, cuando se hacen esos... Para mí el maltratador es un maltratador, el violador es un violador y el asesino es un asesino y tiene que pagar por esos actos que hace. Lo que no podemos tener es unas leyes que hoy, por beneficiar no sé a quién, porque tampoco lo entiendo. O sea, cuando se ha cambiado la ley del sí es sí y ha salido todo este lío, ¿por qué tenemos hay que castigar al que hace el daño? O sea, no lo podemos dejar así. Entonces, evidentemente que se tomarían más en cuenta el hacer daño a una mujer. A mí, el que hace daño a una mujer, a un niño, pues es lo que digo, es una mala gente, no tenía que estar en nuestra sociedad, pero si hay que reeducarle, una persona de esa no se reeduca, hay que castigarle. A ver, sí. Conforme a la ley del solo sí es sí, bueno, pues fue un fallo garrafal, reconocido luego ya por el gobierno. Fue simplemente una ley en la que no se escuchó a las personas que conocían los efectos que podía tener. En concreto hubo 5 organismos judiciales que advirtieron sobre el problema que iba a aparecer. Y bueno, no solamente no se hizo caso, sino que además desde ciertos sectores del gobierno se les insultó, se les llamó fascistas, una palabra demasiado puesta de moda por ciertos sectores de la izquierda.
Y en vez de escuchar, insultaron. El resultado demostró que tenían razón. Entonces, nadie ha pedido perdón, nadie ha dimitido, y eso fue un fallo bastante garrafal. Curiosamente, las personas que se equivocaron al hacer esa ley son las que van a cobrar este año 600 millones de euros de presupuesto. Entonces, no funciona, el dinero no está funcionando, no está llegando donde tiene que llegar, y sobre todo las medidas no funcionaron. Ahora mismo va por 1.460 condenas rebajadas de delincuentes sexuales. Entonces, ahora mismo va por ahí. Sigue creciendo, porque aunque la corrigieron, todos los que solicitaron esa rebaja, pues cuando tengan su veredicto, pues saldrán rebajadas. O sea, todavía habrá más. Es algo que ahora mismo es muy difícil de frenar. Sí, yo evidentemente estoy a favor de esta corriente punitivista, de castigar al hombre violador, al hombre maltratador, al hombre asesino. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero también deberíamos de centrarnos en cómo evitar que se llegue a esas situaciones. Creo que al final la ley solo sí es sí englobaba muchísimos puntos. Sí que es cierto que creo que por intereses partidistas se ha quedado con solamente uno de ellos. Sin embargo, sí que se puso bastante hincapié, se hizo hincapié en que antes, si no había una ausencia de un no se tomaba por agresión sexual. Si no había intimidación, no era una agresión sexual. Si no había, un juez te preguntaba, ¿tú has dicho que no? Y si no habías dicho que no, aquello no era una violación. Entonces, gracias a la ley de solo sí es sí, es que tenga que haber un comportamiento o que tenga que haber por parte de esa mujer o de esa niña un sí, quiero mantener esta relación sexual contigo. Entonces creo que es una ley que se ha desmontado de una forma, aunque luego hayan llegado a puntos en los que hayan dicho, bueno, pues hasta aquí quizá haya sido un error, quizá nos hayamos equivocado, vale. Pero no obstante, creo que de todos los asuntos bastante positivos que tiene esa ley, ha sido muy partidista la forma en la que se ha captado para ciertos sectores de la sociedad más influenciables un carácter negativo hacia esa ley del solo sí es sí, y que yo sigo reivindicando que solo sí es sí. ¿Y cuántos puntos positivos tiene esa ley? Yo no sé, algunos hay la diferencia entre agresión sexual, por ejemplo. Sí. La diferencia entre una agresión sexual y un abuso sexual. Pero antes había una diferenciación bastante clara en la que había que haber intimidación. Hoy hemos asistido, estos días atrás, todas esas mujeres que reivindicaban que los acosadores, los violadores, y resulta que sale uno de los principales luchadores por esa ley, que es un acosador. No he oído a ninguna mujer, a ninguna decir nada en contra de ese elemento. Eso sí es O partidista. sea, somos unos y otros no, yo no sé a cuántas mujeres te refieres, pero por ejemplo, en mi círculo sí que lo he escuchado, y al final es que no deja de ser un hombre. Un hombre es un potencial violador, un hombre es un potencial maltratador. No quiere decir que todos los hombres vayan a violar ni que todos los hombres vayan a maltratar, pero por el hecho de nacer hombre, te relacionas en una cultura y en una educación que al final te da unos derechos sexuales que tú piensas que tienes sobre la mujer y que eres un potencial violador. Este hombre finalmente, que podemos decir su nombre, creo que no hay ningún problema, Íñigo Errejón. Sí. Se sabía de tiempo, ¿eh? Independientemente, como siempre se ha dicho, aunque el machito se vista de antifascista, machito se queda, ¿no? Pues es un hombre. Entonces es un potencial violador y, como se ha visto, un potencial agresor sexual, hasta que los tribunales... Y que todavía le tendremos que pagar 25.000 euros porque nos está reclamando. O sea, no crees tú que esto se va a quedar así. Pero a lo que yo me refería era que todas esas mujeres que salen en primera fila en la pantalla el día 8 de marzo, diciendo, a ninguna de esas le he oído criticar eso, sino todo lo contrario. Lo cual te llega a pensar, los que no estamos en este, decir, bueno, los que son de izquierda tienen, sí, parece, ¿verdad? Tienen un poco más de posibilidades, porque las agresiones
Es verdad que son con las mujeres, pero es que hay mujeres que agreden a sus propias parejas. Y en los gays exactamente lo mismo. Y de eso hablamos poco. Eso Quiero tiene decir, otro nombre. sí, pero no hay. O sea, todo es a la mujer. Y hoy en día, es verdad que ya te he dicho antes que no estoy de acuerdo en ningún tipo, pero bueno, vamos a ser un poco todos igual, ¿no? Ahora habría que haberle dicho a ese señor todo lo que es, esas señoras que salen a defender todo ese, y ninguna ha salido. Con lo cual, los que están ahí fuera dirán, ¿los de izquierdas tienen papá? Entonces, en fin, esa ley no ha venido bien para nada, y lo sabéis, efectivamente, y así estamos cada día más y cada día más. Y lo que tú dices, el dinero, hay que de verdad gastarlo en esas cosas que hacen falta. Hay montones de mujeres que siguen sufriendo y no tienen unas ayudas, pero de la misma manera que mujeres, hay hombres también complicados y pasándolos muy mal por culpa de las mujeres. Entonces, hay que hacer una ley que abarque un poco a todos los demás, no Pero solamente. estos hombres yo no creo que lo pasen mal por una cuestión estructural de género. Estructural de género me refiero a una construcción del género a lo largo de la historia. Conozco algunos casos A lo largo de la historia. de suicidio, de tenerle que a algunos amigos haberles parado porque está desesperado, sin ver a los hijos. O sea, que hay casos de hombres también que están maltratados, pero la mujer tiene... Ante la ley deberíamos ser todos iguales, y esta ley yo creo que lo que hizo fue más enfrentar que unir. Entonces, esta ley creo que sitúa en clara desventaja al hombre, y creo que además, en cierta manera, demoniza un poco al hombre. Yo creo que una ley debería ser muchísimo más justa y más neutral, sobre todo más objetiva, ceñirse a los hechos, y con la interpretación correcta. Es decir, lo que no podemos hacer es que un hombre pueda tener su futuro en manos de la palabra de una mujer, simplemente porque la mujer dice que le ha pasado esto o le ha pasado lo otro. Es decir, creo que la lógica debería imperar, y en el sentido de decir, no dejemos el futuro de una persona en manos de la palabra de otra, porque eso creo que causa una vulnerabilidad y no es justa. Deberíamos ser todos iguales ante la ley. Y yo creo que una mujer no debería de tener su vida en manos de su agresor. En absoluto, de eso estamos totalmente de acuerdo. Desde que tu marido te pegue en casa hasta que los chavales del colegio te llamen puta, por ejemplo, y seas la puta. Es que nadie ha dicho del lo contrario. No, pero creo que al final... Pero creo que una palabra de una mujer ante un juzgado no debería significar cárcel, simplemente por su palabra. Es decir, debería haber una constatación de esos hechos, porque si no, lo podemos extender a cualquier tipo de delito, y entonces con que yo diga que fulanito me ha robado, pues ya está. Hoy una mujer, salgo ahí a la calle y le digo cualquier cosita, aunque sea un piropo, esa mujer llega a la Guardia Civil, me denuncia que le ha hecho una agresión verbal y vienen a por mí esta noche y yo duermo esta noche. Si eso es al revés, que también podría ser que nos echarais piropos, ¿no? Pero es que yo me iba a dejar, pero bueno. De hecho, lo he visto más de una ocasión. Si nadie te ha pedido un piropo, no tienes por qué piropear Bueno, a nadie. bien, de acuerdo, pero si vamos a ese punto, no es ya los piropos no se echan. Antiguamente yo recuerdo que sí se echaban piropos, pero ahora la gente ya tiene mucho miedo. Pero es ¿con qué medimos esto? Un hombre y una mujer estáis pidiendo la misma libertad, tengamos la misma. No, tu palabra vale más que la mía, delante de la policía y de un juzgado. Y eso no es justo. Ojalá nuestra palabra valiese Vale más. más que la nuestra. Ahora mismo sí. Ahora mismo, por esa ley, sí. por favor. Si valiese más nuestra Entonces, palabra, muchas de las mujeres que han sido asesinadas y que han denunciado anteriormente y que sus exparejas o parejas se han saltado esa ley, esa orden de alejamiento, no estarían muertas. Precisamente ese dinero es lo que yo digo, que se invierta en la policía necesaria, los números que hagan falta para conseguir que esa mujer esté protegida siempre. En vez de echar ese dinero. Y sobre todo por las vulnerabilidades económicas que pueda tener. Lógicamente provenimos todavía, hay ciertos rastros en los que la mujer pues ha dependido económicamente del hombre. Esto ya afortunadamente ya se va con el paso de las generaciones, va desapareciendo,
En el momento en cuanto los trabajos ya son fácilmente realizables, porque son más intelectuales y menos físicos, pero eso lo ha dado la propia evolución, eso no lo ha dado ningún partido político ni ninguna ideología. Eso la propia evolución, conforme han ido evolucionando los trabajos, pues la mujer se ha incorporado a ciertos puestos en los que antes a lo mejor ciertos trabajos solamente podía hacerlos un hombre por la carga física que eso suponía. Yo creo que no se llama evolución, creo que se llama lucha feminista. No, esto ha ocurrido de manera sola. Yo Puedo, mira, mis abuelos, pongo aquí un ejemplo ya personal, mi abuelo era herrador de caballos y mi abuela llevaba todo el peso de la casa, que no era poco, porque además llevaba toda la economía, gestionaba todo, ¿no? Prácticamente casi era como una mini empresa, porque había corral, había animales, había que gestionar muchísimas cosas, no solamente el trabajo doméstico que se conoce hoy en día. Entonces el trabajo doméstico de entonces era mucho más duro, con lo cual en cuestión de cargas más o menos en dureza yo diría que más o menos era igual. Pero era imposible que mi abuela se pusiera a herrar caballos, porque físicamente era imposible. Entonces, en cuanto unos trabajos desaparecen y aparecen otros nuevos trabajos que por la evolución tecnológica permite que una mujer pueda hacer el mismo trabajo, igual o mejor o peor, pero competir, pues directamente pues, la mujer se incorpora a puestos de trabajo. Yo he estado hasta hace muy poquito trabajando en una empresa donde las directivas son mujeres. Nadie ha tenido ningún problema. No ha habido techo de cristal, no hay techo de... Nunca he visto una desigualdad salarial en toda mi vida laboral. Nunca he visto una desigualdad salarial. No, o sea, para mí es un mito. Ha mejorado. No lo he visto. Bueno, que no lo hayamos vivido cada uno no significa que no... Pero que no he conocido a nadie que lo haya visto tampoco. Es decir, en mi círculo, por lo menos, que puede haber sido en ocasiones amplio, porque he hablado con muchísima gente, he estado cara al público muchísimos años, no he conocido ningún caso de una desigualdad salarial. Es decir, que en dos trabajos una mujer esté cobrando menos elaborando el mismo trabajo que un hombre. Yo eso no lo he conocido. Entonces, si ha pasado en algún lado, puede ser, pero para mí creo que son casos puntuales. Antiguamente, es verdad que la mujer trabajaba en casa, pero es que llevar una casa tiene su tela. Era bastante más duro que la lo que mujer ha trabajado igual que el hombre. Yo he viajado, he trabajado por ahí, pero mi mujer estaba en casa con los niños, la casa y la administración. No, es que posiblemente hubiera que haberlas tenido una retribución especial a esas mujeres trabajadoras. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no me meto en eso. Sí. Pero que la mujer en la casa ha trabajado. No es que se quedaba mirando las musarañas. Y sobre todo si tenías... a partir de 2 hijos ya eso ya es... Pero vamos, hoy por hoy tenéis... Vuestra palabra va a misa y la nuestra no vale para nada. O sea, la denuncia, tú, ya, hoy, aquí... este señor me ha insultado, pero aquí estamos en la cámara, con lo cual no puedo. Pero bueno, tú te quejas de un hombre que te ha faltado el respeto, de la manera que sea, y ese hombre esa noche duerme en la comisaría. Yo te denuncio a ti porque me has faltado. Y muy bien, no pasa nada. Yo es que creo que si nuestra palabra fuese tan valiosa, no estaríamos hoy hablando de esto. Por continuar hablando un poco de violencia de género, lo habéis comentado, y no, violencia de género no es solo un asesinato, no es solo una agresión física, ni siquiera una agresión sexual, que tiene mucho que ver con esa ley del solo sí es sí, sino también la violencia psicológica o la violencia económica, que también hablábamos antes de ella, que quizá no le estamos dando la importancia que debería. Parece que si no hay una agresión física, si no llegamos a las manos, no es violencia de género, y hay muchos tipos de violencia de género que deberíamos de conocer y deberíamos de darle la importancia que tiene. Sí, sobre todo que la violencia psicológica es algo que trabajando con adolescencia te das mucho cuenta de cómo existe y de cómo existe ese patrón de dominación de los chicos hacia las chicas en sus relaciones, vamos a llamarlas amorosas, ¿no? Con el uso de las tecnologías, el uso del móvil, de oye, no te pongas esto, de que haces conectada a X hora porque has agregado a un chico a Instagram si no me lo has pedido a mí antes. Todo esto casos que yo trabajando con infancia y adolescencia he escuchado y además es una violencia que te termina minando y que terminas considerándote basura. Terminas considerándote basura frente a la otra persona que está frente a ti y que te deja a su merced. Y creo que también la violencia psicológica muchas veces es más difícil de demostrar, pero creo que es muy, muy dura y todas las compañeras por las que estén pasando por ellas o que hayan pasado por ellas, creo que también además es muy difícil salir de ella y recuperarse. Toda la razón, la violencia
psicológica, por supuesto, existe y puede ser incluso hasta más dañina en algunas ocasiones que la física, pero nos estamos saltando que la violencia psicológica la ejercen también ellas contra el hombre. Es decir, puede ser más bidireccional en un ámbito donde en una pareja el ambiente ya no es bueno, que esa violencia psicológica se esté ejecutando en ambas direcciones. Yo personalmente conozco más casos de chicas que han mirado el teléfono y el Instagram a sus chicos que viceversa. Entonces, ¿cómo catalogas esto? ¿Cómo te saltas una parte del problema y solamente te fijas en la mitad? Para mí es muy importante detectar cuáles son los problemas, pero no sesgar. Es decir, tener claro que esa violencia, la psicológica, puede venir de cualquier lado. No tienes por qué ser un hombre. Es decir, puede venir de una mujer. De hecho, hay muchísimos casos, pero el hombre rara vez lo denuncia. Entonces creo que habría que tratar alguna vez, alguien tendría que tratar alguna vez la totalidad de un problema, porque mientras se trate por mitades, creo que no se va a solucionar. Yo creo que eso, primordialmente, evitar todo eso es muy importante los padres. O sea, el entorno familiar es fundamental, que tiene hijos y tiene hijas, el trato de ellos sea exactamente lo mismo. O sea, todo eso viene también un poco desde abajo. La familia es importante, la familia tiene que enseñar a sus hijos el comportamiento, que es una mujer y que es un hombre, y a los dos tratarlos en casa de la misma manera. No por tú ser una mujer tienes que fregar los platos y tú por ser un hombre. En casa no ha ocurrido eso, ni en la anterior de mis abuelos. Quiero decirte, el tema es que desde un principio está la familia, que es donde tienen que venir las primeras bases. Y luego en los colegios, evidentemente, también aplicar eso. Entonces, que los niños sean exactamente, que ellos se consideren exactamente igual, pero eso desde casa tiene que venir. Hoy los padres, evidentemente, que porque trabajan los dos, porque es necesario, se abandona un poco y se da a estos móviles o a la persona que viene a atenderlos y les deja... Yo veo chavales de 3 años que están con el móvil pendiente de todo esto. O sea, son procesos que tenemos que ir cambiando. Si no, nuestra juventud se está perdiendo. Hilando con eso que justamente hablas, Ángel, ¿qué papel creéis que juega la educación en la prevención de la violencia de género? Hablábamos antes de la importancia de esa prevención, ya no tanto de cómo actuar después de que ocurra, sino el intentar que no llegue a ocurrir. Exacto, ¿no? la prevención. ¿Qué papel, Eso sería lo ideal. ¿Qué papel creéis que juega la educación? Pues yo creo que la educación es la base de toda ciudadanía. Creo que la educación es probablemente uno de los pilares más importantes que existe, y que, bueno, que no basta solamente con hacer una jornada de sensibilización de talleres del 25N en el Instituto X Exacto. o en el Cole X, sino trabajar este tema a lo largo de abordarlo desde todos los niveles, desde los más chiquititos en infantil hasta los más mayores en la ESO. Te encuentras atrocidades. ¿Y tú crees que eso te pregunto, tú estás más o has estado más con los niños, ¿crees que eso se está haciendo o un día que hacemos la vida común o no? Pero yo creo que se está dando con suficiente fuerza eso. Además, yo creo que no simplemente tiene que haber una temática de decir hoy vamos a tratar la violencia sexual. Creo que también la educación en género se trabaja día a día. Por ejemplo, en las aulas, creo que eso se puede trabajar diariamente. Cuando tú ves a un alumno, porque lo ves, mandar callar a su compañera con una superioridad y con un aire de no, yo te mando a ti callar porque creo que puedo hacerlo, porque a lo mejor lo he visto en casa, o porque tú te vas a callar porque eres una mujer. Entonces creo que la educación al final es la base de todo, radica en absolutamente todo, igual que la educación sexual. Cómo se educan, cómo se está educando la adolescencia en la sexualidad a través del porno. ¿Qué es la pornografía? Una fábrica de violadores y violaciones. Entonces también llevar a los centros públicos y no tan públicos esa educación en sexualidad, también el trabajar en la igualdad de género, que no simplemente sea algo puntual que se dé durante una semana, sino que se dé a lo largo de todo el periodo escolar, desde que entramos al cole hasta que salimos. Yo creo que si partimos de la educación, si queremos llegar a un futuro en el que no exista la violencia de género, tenemos que partir de la educación y debemos partir de la educación ya.
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Queráis añadir? Pero además excluyendo ideologías, es decir, ideologías fuera. Es decir, una educación en una igualdad real y basada en el respeto. Lo que comentabas, un niño que puede mandar que manda a callar, ¿no?, a su compañera, bueno, eso son niños, lo hacen, o sea, lo puede hacer una niña con un niño. Pero depende en el contexto es cuando te das cuenta de por qué lo hace. De hecho, por ejemplo, pues también es frecuente a lo mejor ver que una niña ha pegado a un niño, son niños, es decir, pero sí es verdad que lo que tú comentabas es que a lo mejor son reflejos de cosas que han visto en casa, pero pueden haber visto de todo y hay casos de todo tipo. A lo que yo vengo a decir que la educación, claro que es básica, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta todos los casos. Como eliminemos de la ecuación alguna parte del problema, el problema no lo solucionamos. Yo creo que es básico. Hemos hablado antes ya un poquito del tema redes sociales, el tema Instagram y demás. ¿Cómo creéis que afecta el auge de las redes sociales y las nuevas tecnologías a la violencia de género? Bueno, pues ahora mismo con Instagram, TikTok, que son las redes sociales que más utilizan sobre todo los jóvenes, porque el Facebook ya se ha quedado para los mayores, como nos dicen ellos. Al final yo creo que también es una forma de influencia súper directa. Ellos consumen el contenido de los influencers y para ellos es palabra de Dios, como quien dice. Es lo que ven ahí, es la forma de comportarse que ellos van a reproducir. Entonces sí que es verdad que hay muchos perfiles y muchos chicos, por ejemplo, quiero poner el caso de Naim Darrechi, que es un tiktoker muy conocido, que bueno, siempre ha seguido un discurso de odio hacia las mujeres bastante potente, de forma camuflada, y que hasta hace no escasos unos meses no se concibió que el discurso que él daba de no, yo es que a las chicas con las que voy a mantener relaciones sexuales les digo que no puedo, ¿cómo se dice? Que no puedo tener hijos, que soy estéril. Les digo que soy estéril para engañarlas, para no ponerme el preservativo. ¿Ha visto algo en alguna? Y eso se reproduce en las redes sociales y los chavales lo ven y dicen, joder, pues esto está genial. Entonces sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que consumen en las redes, pero también no solamente con el decir, ay niño, no veas eso, sino decir, no veas esto, o es mejor que no veas esto porque prohibir a la adolescencia y a la infancia es un error. Hay que educar a través del razonamiento y creo que es la mejor forma, sobre todo con las redes sociales, con la cantidad de referentes que ellos ven a través de TikTok, por ejemplo. Las nuevas tecnologías nos han hecho parecer otro mundo, pero esto para los chavales, o sea, tienen una posibilidad hoy de descubrir unos mundos que yo que soy bastante mayor que todos vosotros no hemos tenido, con lo cual, pero esto a los chavales les está haciendo mucho daño. O sea, yo es que no consideraría que un niño hasta los menos 15 años no tendría por qué estar utilizando un teléfono y que se puede estar comunicando y escuchando lo que no debe de escuchar. Además son mundos que se escapan un poco al control, porque cuando éramos pequeños un poco, pues podía estar la tele, asemejarse a eso, pero la tele veíamos todos más o menos lo mismo, pero es que ahora mismo tú no sabes lo que un chaval está consumiendo o está viendo a través de un tiktoker, de un youtuber, de un influencer, de cualquier página de pornografía. Tú no sabes lo que cada uno... No, tú vas a una reunión de chavales y ves, si hay 14, tienes a 10 o 12. O sea, ¿qué están haciendo? O sea, claro, y todo eso viene, que es primordial, es lo que te he dicho antes, es la educación que se dé en casa, es importantísima, el cómo se tiene que educar a un hijo, no hace falta pegarle, pero sí enseñarle, evidentemente. Entonces, si por ahí tú encauzas a esos pequeños, cuando van al colegio lo van llevando ya desde casa. El colegio no tiene por qué enseñarles, esa educación se tiene que enseñar en casa. Y hoy esto ha hecho mucho daño. Y la televisión, con tal de que les dejen en paz a los padres, los niños pequeños están con esto, con la televisión. No cogen un libro. Entonces, evidentemente, lo que hemos hablado, todo viene de la base fundamental. La familia es importante, muy importante, y a partir de ahí, claro, hoy
los trabajos es muy difícil salir adelante, trabajan los padres, están con los abuelos, en fin, es una serie de problemas que tendremos que tomárnoslo muy en cuenta, si no vamos a tener una juventud un poco complicada. Sí, ahí en este caso entran contenidos en casa, entra información que no llama a la puerta y cuando te quieres dar cuenta pues ya la tienes dentro. Entonces, más que poner una barrera, yo por ejemplo en mi caso con mi hijo lo que he hecho ha sido ver contenido con él. Quiero saber qué es lo que ve y lo veo con él. Hay veces que lo veo con él. Y sobre todo porque, bueno, a mí mi padre siempre me ha enseñado sobre todo el criterio, tener criterio. Si lo que estás viendo es algo bueno, malo, si daña a alguien, ese tipo de criterio, que yo creo que es en los primeros años cuando un niño puede empezar a coger esos razonamientos, después puede venir el contenido que quieras, pero si tú ya tienes un criterio formado en la educación, en tu educación básica, puedes coger ese contenido y directamente crear una barrera, no admitirlo o no estar de acuerdo con lo que estás viendo. Entonces creo que el criterio es básico, es muy básico. ¿Qué papel juegan los hombres en la lucha contra la violencia machista? Pues el que ellos quieran tomar. Para mí son nuestros aliados. Para mí, por supuestísimo, que creo que la lucha contra la violencia machista no es solamente tema de mujeres, sino también tema de hombres. Para mí son nuestros aliados, pero también tienen que tener en cuenta que para que la mujer y el hombre tomen esa posición de igualdad, los hombres tienen que renunciar a muchos privilegios que a lo largo de la historia han conseguido y nosotros no. Entonces, para mí un hombre es un aliado, es un compañero en la lucha contra la violencia de género, pero siendo consciente de que muchos de los privilegios a los que ha optado durante toda su vida va a tener que renunciar a ello y que por eso quizá alguna de las medidas que se toman a lo largo de los años les molesta. A mí también me molestaría perder privilegios, pero si todos queremos tener esa posición de igualdad, deben renunciar a ello. Yo creo que cada vez menos. Yo veo que las parejas actuales, eso que tú dices es posible que antiguamente tenía más. Hoy yo creo que se comparten mucho más en casa el hombre y la mujer. Tengo hijos mayores que tienen sus parejas. Y la verdad es que veo a mi hijo ponerse a fregar o ponerse a limpiar o ponerse... O sea, se reparten. Hoy, gracias a Dios, todo eso va mejorando muchísimo en la juventud. Sí, además, si nos fijamos, cada vez que ciertos sectores de políticos se refieren a estas cosas, siempre tiran del pasado. Actualmente la cosa ya no está así. Yo creo que lo mismo las parejas que tenemos a nuestro alrededor, yo no conozco a nadie que tenga ese tipo de privilegio en una pareja, que alguien sea más que nadie. Es decir, desde hace muchos años se comparte todo, prácticamente. Sí, sí. La responsabilidad de los trabajos, la educación de los niños, hace muchísimo. Entonces, no sé si habrá ciertas zonas donde todavía eso puede ser que no haya llegado, pero vamos, en los círculos en los que yo suelo ver, no he visto ningún. Exactamente igual. Entonces, si el hombre o la mujer ha tenido algunos privilegios en el pasado, eso pasó. Es decir, ahora ya lo que toca es la igualdad real. Y es lo que yo creo que estamos todos en ese sentido enfocados. Algo han perdido las mujeres de esos privilegios, porque yo recuerdo que antiguamente, siendo joven, el que pagaba era el chaval. Se invitabas a comer. No, es verdad. O sea, hoy observa que pagamos a medias. Hoy, eso ha cambiado completamente en este sentido. Mejor. Pues yo creo que es mejor para ambos, pero eso ocurría antes. Salías con una chica y eras tú el que pagabas. Por lo menos en mi caso. Es una demostración de poder el que paga. Pero no es que lo hicieras, era una norma. Habría que entender también la situación, a lo mejor, que si la mujer no trabajaba y el hombre sí, pagaba un poco porque... podemos estar hablando también pero que te quiero decir, pero cuando ya salías con una pareja, que comentamos cuando salías con una pareja ya, que era el novio, ya ibas tú a pagar. Ya eras tú el que pagabas el cine. El que si no lo hacía, era un maleducado. Exacto, y si no lo hacías, pues, entonces todo eso sí que ha ido mejorando mucho. Y hoy, bueno, pues salimos amigos, oye, pagamos a medias. O sea, ya es una cosa muy normal y muy común. O sea, quiere decir que paulatinamente se van cambiando en algunas todas estas
para mejorar. Pues yo creo que sí, supuestamente, digo yo. En cuanto a lo que comentabas de si el hombre interviene en la lucha contra la violencia contra la mujer, por supuesto, pero es que creo que yo no veo hombres y mujeres, yo veo personas. Si alguien está en la calle pegando a alguien, quien sea, creo que no va a pasar ni un segundo en que no se acerque a alguien a ayudar a esa persona. A mí me da igual si es una mujer o es un hombre el que le están pegando. Es que me da igual. O sea, si hay alguien que está en una situación desfavorable físicamente y que alguien le está pegando, voy a ir. Yo pienso que voy a ir porque creo que reaccionaré igual, tanto si están pegando a una mujer como si alguien, mujer o hombre, está pegando a un hombre. Es que no voy a mirar eso. No lo voy a mirar. Simplemente pues, es proteger al que en ese momento, pues por lo que sea, tiene menos posibilidades de defenderse. Entonces, Bueno, yo no, simplemente es que si entre los tres tuviésemos que solucionar el problema de la violencia de género, Lo tendríamos resuelto. lo tendríamos Sí, resuelto, ¿verdad? pero por desgracia, como tú has dicho, Claro. son 40 y tantas las mujeres que han sido asesinadas. Efectivamente. Serán muchísimas más las que en este momento estén sufriendo violencia por parte de su pareja. La adolescente que ayer fue asesinada de 15 años por su novio de 17. Fíjate, qué juventud. Realmente hay... ¿Qué ya no estamos haciendo mal? Ya no simplemente a nivel económico, algo no se está haciendo bien. Exacto. Los mensajes de odio que se difunden a través de redes sociales por chavales de 15 o 16 años, eso existe. O los grupos de WhatsApp en los que se difunden vídeos de violaciones. Seamos hombres, mujeres o personas, hay una problemática encima de la mesa, una problemática estructural que viene alargándose a lo largo de la historia, que es el odio y la violencia hacia la mujer. Y si no lo tenemos en el punto de mira, es algo que nos va a seguir atormentando toda la vida. Yo no creo que es odio a la mujer. Yo tampoco. Yo ahí no lo creo. Es mala gente. O sea, no es que sea un odio a la mujer, es que es mala gente, mal nacido. O sea, yo no concibo, no creo, sinceramente, que sea el odio a la mujer. No, son momentos en los cuales no hay cultura, es gente, el 90% no estructurada, con lo cual son mala gente. Lo que te decía antes, el asesino es un asesino, no me lo cambies, métele en la cárcel y si tiene que pudrirse, que se pudra. Sí, pero en muchas ocasiones demonizamos a los casos de violencia de género que se dan a lo mejor Nunca a en una mujer. las clases más bajas, y no siempre es así. No. No siempre es así. No, esto es transversal. Es todos los transversal niveles. a todas las clases, incluso familias de bien, como se suele decir, que el hombre ha sido un maltratador toda su vida y que él se va a la tumba y Siendo su un mujer, maltratador. es cuando puede descansar, como ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Por ejemplo, el caso de Gisèle Pelicot, creo que lo estoy diciendo bien, de Francia, no era una familia desestructurada, de clase baja, o sea, para nada, creo que al contrario. Y sin embargo, esa señora, esa mujer valiente, con 70 años, ha sido violada durante 10 por más de 50 hombres, porque su marido lo permitía. Entonces, creo que es algo totalmente independiente a la clase social de la que hablemos, igual que a la etnia. Exactamente, clase social y etnia, me parece que al final la violencia de género es transversal, pasa por todas ellas y no perdura, por decirlo de alguna forma, o no predomina más en una que en otras. Si tú miras aquí los datos, te darás cuenta que el entorno social de las personas es bastante bajo. significativo. Sí. En casi todos. O sea, que hay machistas, como decís, o mala gente, evidentemente. 47 millones de personas que somos en este momento, pues claro que hay de todos. Pero, por desgracia, la clase donde tienen más problemas tienen posiblemente menos educación porque no han tenido las posibilidades por mucha serie de razones. Pero si tú miras la estadística de esa gente, verás que un porcentaje muy alto es de clases más marginadas.
Quizá también puede ser por la imposibilidad económica de esa También, mujer ¿no? de, Sí, de sí. salir del hogar con sus hijos, o también porque muchas de las mujeres de clases altas, por hablar así, No dicen nada. no dicen nada. Lo pueden tapar Porque su con marido dinero, ¿no? es un político, porque su marido es un juez, porque su marido es empresario, porque... Creo que la violencia de género es muy compleja, es muy, muy compleja, y creo que al final, si atendemos solamente a las personas que denuncian, nos estamos quedando en una pequeña parte. Hilando con eso último que comentas, ¿por qué creéis que hay todavía muchas mujeres que no denuncian las situaciones de violencia que Por sufren? miedo. Por miedo. Por miedo. Yo creo que simplemente. porque cuando hay una persona que tiene una orden de alejamiento con otra y la persona la víctima en este caso, ya digo, voy a hablar de personas. La persona que es víctima, en este caso, no se siente protegida porque el sistema falla. Que yo creo que es donde debería ir buena parte de los 600 millones de presupuesto para este tipo de cosas. Porque esos sistemas fallan, no son infalibles. Entonces las personas, como saben que en algún momento un sistema de alejamiento, una pulsera, este tipo de tecnologías que hay para mantener lejos a una persona, en el momento te puede servir para denunciar después que esa persona se ha acercado, pero en el momento no te va a proteger. Entonces, como hay mucha desconfianza con estos sistemas, yo creo que las personas muchas veces no denuncian por eso, por el miedo a que luego pueda fallar ese sistema y pueda haber una represalia de la otra parte. Mercedes. Yo coincido en que es por dos cosas. Uno, por miedo a qué será de mí, dónde voy a vivir, ¿Qué voy a hacer? qué va a pasar con mis hijos, a partir de ahora cómo me voy a mantener, qué pasa si me encuentro con mi agresor, y por otra parte, por vergüenza. Muchas mujeres no denuncian ni agresiones sexuales ni agresiones físicas por vergüenza, porque dices, ¿me van a creer? ¿Qué va a decir mi madre de mí? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a pensar la gente de mi barrio? Entonces, creo que muchas mujeres no denunciamos por la vergüenza que podemos sentir de que se ponga en tela de juicio nuestro testimonio, y sobre todo por el miedo de ¿qué va a pasar ahora conmigo? Bueno, ahí es donde ese dinero, Ese de dinero. tanto dinero, a esos sitios donde hay esa que parte. ir, que las mujeres se sientan apoyadas y que sepan que si pueden salir a la calle porque saben que su marido o su novio o el que sea que le han dado alejamiento, orden de alejamiento, hay policía que le va a estar vigilando, o el tío que está de esas maneras tiene que estar más controlado. O sea, ha habido casos de estos que es que la policía, si es que no hay gente para poder hacer todas esas cosas, pues ahí es donde está el dinero. Ayudar a esas mujeres y seguramente que denunciarían más. ¿Cómo podemos cada uno de forma individual fomentar una sociedad sin violencias machistas? Yo creo que partiendo de la educación de los hijos. Eso es Desde abajo. lo primero, luego ya... Desde abajo, hijo. Pero sí, desde abajo. Desde abajo. Eso que sí. Ni dinero ni nada, abajo. La familia, los hijos, la casa, los padres, la educación es importantísima. Y que eso continúe en un colegio que también se preocupe de eso, no de meterles ideologías de políticas, de historia, sino de eso, de encauzarle. Es la única manera. Y que fuera algo más permanente, que no sea... Vamos, Sí, creo algo que- puntual, no es algo puntual. Exactamente, que sea permanente. Yo creo que a nivel personal, a través de la reivindicación en tu grupo de amigos, cuando uno se pasa de listo, hace un chiste machista que probablemente a ti no te parezca de buen gusto, los actos locales que puedes hacer desde las diferentes asociaciones que hay, por ejemplo, aquí en Miguel Turra, en mi caso que trabajo con infancia y adolescencia, pues desde casa trabajar con ellos, y sobre todo educando en historia del movimiento feminista y que aparezca más en los libros para que los chicos y chicas sepan lo que es. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje mandaríais a una mujer que sufre violencia de género y aún no encuentra la fuerza para Que para en el pedir primer ayuda? momento que la levante la voz, lo corte. Sí, yo creo En que... el primer momento. La primera que le haga, que lo denuncie. Y que luego continúe con la denuncia. O sea, no que, bueno, pobrecillo, es que era un momento. No, el que esos no es un momento. Esos agresores son agresores.
por naturaleza. Y eso de que, bueno, pobrecillo, que es que yo creo que ahora me dice que sí, entonces las mujeres, el miedo, lo que decía, que lo corte en el primer momento, en el primer síntoma, pero eso desde pareja de novios. Sí, efectivamente, pues creo que el tema de agresiones sexuales no tiene una reinserción. Es decir, yo creo que la persona que es así, lo es. Entonces, lo que decía Ángel en este caso, si ya ves que ya te han saltado las alarmas, es decir, hazles caso. Hazles caso porque además yo creo que nadie de la sociedad se va a poner a burlarse o a que a una mujer ya a día de hoy le pueda dar vergüenza decir que le han hecho algo. Es decir, creo que su círculo está ahí y que el círculo además su círculo la tiene que apoyar, tienen que ser los primeros para que esa persona se sienta arropada y pueda dar pasos hacia adelante en lo que tenga que hacer. Si tiene que volver a denunciar o tiene que alejarse de esa persona, dar esos pasos, pero para eso necesita una ropa. Si esa persona se ve sola, lo tiene mucho más difícil. Entonces, bueno, yo le diría, a ver, para mí es un poco más complicado porque no sé si esa mujer dentro de unos años puedo ser yo. Entonces, mi mensaje sería que la vergüenza va a cambiar de bando, que no es su responsabilidad, que ningún golpe, ningún insulto ni ninguna agresión es responsabilidad de ninguna de nosotras y que tome la decisión que tome. Aquí vamos a estar pues su grupo de hermanas para creerla y para apoyarla en todo lo que pueda. Bueno, pues esta ha sido nuestra tertulia ciudadana, una tertulia en la que hemos hablado de violencia de género con motivo del 25N, del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como comentábamos antes, ojalá pueda solucionar este problema desde esta mesa. Por desgracia queda mucho trabajo por realizar, que darle mucha importancia a esa educación, a estar junto a las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos, Ángel, José Manuel. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes por estar un día más con nosotros, por acompañarnos y por estar al tanto de todo lo que ocurre en Miguel Turra. Sean felices.